Esta es una historia increíble, pero sucedió de verdad. Al principio yo también me sorprendí, pero ahora que la gastronomía y la cultura peruana gozan de fama mundial, ya no es algo tan extraño. El sueño de muchos de ver a la cultura de Perú reconocida globalmente se ha hecho realidad. Sin embargo, esta popularidad ha creado cierto descontento en Europa, porque Perú está provocando una escasez de médicos de primer nivel en el viejo continente. La ola de migración de la élite médica europea hacia Perú está sacudiendo a la comunidad médica francesa. La razón por la que se mudan a Tierra Inca es porque han descubierto el verdadero significado de curar. Esta es la impactante confesión de la doctora Sophie Leblanc, una especialista francesa en medicina de emergencias que renunció a un salario de más de 200.000 euros al año, a un apartamento con vista al río Sena en París y a 8 semanas de vacaciones para viajar a Perú. Me llamo Sophie Leblanc, tengo 35 años, nací y crecí en el corazón de París. Durante los últimos 10 años, trabajé como jefa de médicos especialistas en medicina de emergencias en el Hospital Universitario Pitié-Salpêtrière en Francia. Fui alguien que caminó por el sendero del éxito absoluto. Me gradué con los máximos honores de la Facultad de Medicina y obtuve mi doctorado a la edad más joven registrada, gracias a mi tesis sobre el manejo de pacientes con accidente cerebrovascular en etapa temprana. Mi padre es profesor de física en la Sorbona y mi madre es directora de un instituto de investigación en una empresa famosa. Se podría decir que nací con corona en el mundo de la medicina y la ciencia. Vivía sola en un apartamento con vista al Sena, en el 5º piso de un edificio histórico de 200 años. Cada mañana veía la Torre Eiffel desde mi ventana. Mi apartamento estaba decorado tan perfectamente que apareció en revistas de diseño de interiores y era la envidia de muchos. Los fines de semana solía viajar a probar vinos en los viñedos de Borgoña y siempre pasaba mis vacaciones de verano en el Mediterráneo, al sur de Francia. Mi vida parecía perfecta a los ojos de los demás, pero detrás de esa perfección siempre hay una sombra oculta. En el hospital, trabajaba con la precisión de una máquina. Mis colegas me llamaban Sophie la robot. Una doctora que trataba a los pacientes a la perfección, impecable y sin emociones. Esa era yo. En cuanto entraba a la sala de emergencias, me convertía en una máquina de diagnóstico. Pulso, presión arterial, saturación de oxígeno, todos los números se convertían en una ecuación en mi cabeza, y el tratamiento era simplemente la respuesta a esa ecuación. Doctora Leblanc, ¿cómo puede mantener tanta calma cuando hay alguien muriendo?, me preguntó una vez un interno. Sonreí y respondí, los sentimientos solo entorpecen una decisión precisa. Lo que el paciente necesita es mi conocimiento, no mis lágrimas. Esa noche regresé sola a mi apartamento, me serví una copa de vino y miré las luces de París por la ventana. Todo brillaba hermosamente, pero esas luces no llegaban a mi corazón. La relación con Mark, mi novio, se estaba desvaneciendo poco a poco. Él era artista y solía decir que yo nunca entendía su mundo, pero la verdad es que yo tampoco entendía el mío. Abrí mi diario y registré los eventos del día. Hoy salvé 3 vidas: paro cardíaco, hemorragia cerebral y accidente grave. Todos estables. Mark no vino hoy. Mañana hago pasta con camarones o solo duermo. Esas oraciones eran tan frías, como si estuviera escribiendo una historia clínica, no un diario personal. Una mañana me miré en el espejo, el cabello rubio perfectamente peinado, el maquillaje impecable, ropa de marca. Por fuera parecía perfecta, pero mis ojos no tenían vida desde hacía mucho tiempo. De repente pensé, ¿estoy viviendo o simplemente existiendo? Antes de que pudiera responder, ocurrió el evento que cambiaría mi vida para siempre. Era un turno en la sala de emergencias como cualquier otro, un martes por la tarde lluvioso, por lo que estaba más tranquilo de lo habitual. De repente, las puertas se abrieron con la llegada de una ambulancia. Era un hombre de 50 años con dolor abdominal severo y vómitos. Su piel presentaba ictericia y sus enzimas hepáticas eran 5 veces más altas de lo normal. Preparen ultrasonido abdominal urgente. Los resultados rápidos mostraron que el paciente tenía colecistitis aguda y una disfunción hepática severa. Era una situación que requería cirugía inmediata. Pero cuando revisé la identidad del paciente, dejé de respirar por un momento. Pierre Moreau. Es el político Moreau, ¿verdad?, pregunté. La enfermera asintió. Era un miembro clave del Parlamento y uno de los directores de la junta de nuestro hospital. Decidí con frialdad, como siempre. Dado que su condición era crítica, preparé la cirugía de inmediato. Pero entonces sonó el teléfono desde la oficina del director del hospital. Doctora Leblanc. El señor Moreau tiene una votación crucial en el Parlamento mañana.
si lo opera ahora, no podrá asistir. Trátelo con medicamentos paliativos y posponga la cirugía para después de la votación, ¿entendido? Casi no podía creer lo que oía. El estado del paciente requería cirugía de emergencia. Cualquier retraso podía poner en peligro su vida. Es imposible, señor director. El estado del paciente es crítico, debe operarse ya. Tras un breve silencio, la voz fría del director resonó. Doctora LeBlanc, usted sabe que la aprobación de sus fondos de investigación se decide esta semana, y el señor Moreau preside ese comité. Decida sabiamente. El teléfono se cortó y me quedé paralizada. En mis más de 10 años como médico, era la primera vez que enfrentaba una situación así. Fue el momento en que me obligaron a elegir entre una decisión médica y los beneficios de mi carrera. Al final, elegí los principios médicos. Operé al señor Moreau y, afortunadamente, la cirugía fue un éxito. Pero no sabía que esa sería mi última cirugía en París. A la mañana siguiente, sentí las miradas frías de mis colegas en los pasillos del hospital. Durante el almuerzo, un amigo médico que solía comer conmigo me susurró, el director está difundiendo el rumor de que cometiste un error durante la cirugía y que Moreau podría tener complicaciones. Olvídate de los fondos de investigación esta vez. Expliqué la situación completa al asesor legal del hospital y presenté una queja por violación ética, pero su reacción no fue la que esperaba. Doctora LeBlanc, estos problemas se manejan mejor internamente para el bien de todos. Piense en su futuro. Una semana después, envié una denuncia anónima sobre la violación ética al colegio médico, pero antes de que el artículo se publicara, mi identidad fue revelada. Bajo la inmensa presión del director, el colegio médico retiró mi artículo y fui suspendida indefinidamente bajo el argumento de tener un estado mental inestable. Cuando intenté ir a trabajar, la seguridad me detuvo. Lo siento, doctora LeBlanc, tiene restringido el acceso al hospital por ahora. Mis cosas de la oficina habían sido guardadas en una caja y dejadas en la garita de seguridad. 10 años de experiencia, investigación y relaciones con los pacientes, todo reducido a una sola caja de cartón. Esa noche regresé a casa, abrí una botella de vino, pero no pude beber ni una gota. Me paré junto a la ventana mirando la Torre Eiffel y lloré. Fue la primera vez que mis muros emocionales se derrumbaron y todo lo que tenía dentro se desbordó. Sonó el teléfono. Era el profesor Belfort, mi antiguo mentor. Sophie, escuché lo que pasó. Fue un acto muy valiente. Ven a mi oficina mañana, ¿puedes? Hay algo que quiero mostrarte. No sabía que esa llamada sería el punto de partida de un nuevo camino que cambiaría mi vida para siempre. A la mañana siguiente fui a la oficina del profesor Belfort. Era el maestro que más respetaba desde mis días de estudiante y, aunque ya estaba jubilado, seguía participando activamente en intercambios médicos internacionales. Sophie, pasa. ¿Quieres un café? Acepté el café caliente y me senté. Por la ventana se veían los edificios antiguos de la Universidad de la Sorbona. Sophie, siempre has sido mi alumna más brillante. Escuché que lo apostaste todo por mantener tus principios. Estoy muy orgulloso de ti. Sus palabras me hicieron un nudo en la garganta. Durante los últimos días nadie me había entendido. Esa sola frase fue un consuelo inmenso. Pero profesor, mi carrera en París está acabada. Nadie me contratará de nuevo. El profesor Belfort sonrió y tomó su tablet. A veces, cuando una puerta se cierra, es el comienzo de una nueva apertura. La semana pasada fui invitado a un seminario internacional de medicina de emergencias en Tokio, pero no pude ir, así que me enviaron la información. Hay algo que deberías ver. Abrió un video en la tablet. Era una presentación sobre el tema modelo de atención primaria basada en la comunidad en Perú. El presentador era el profesor Alejandro Castillo, de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En el video, el médico peruano explicaba en un inglés fluido, combinamos la tecnología médica moderna con un enfoque centrado en la comunidad. El sistema de diagnóstico con inteligencia artificial realiza una evaluación preliminar remota. Y las postas médicas rurales se conectan sistémicamente con los grandes hospitales. Su sistema era fascinante. Estaba diseñado para brindar tratamiento de emergencia en zonas rurales con el mismo estándar que en el centro de Lima, y mencionaba que la tasa de supervivencia de los pacientes había aumentado un 23%. Pero lo más increíble es nuestra filosofía, continuaba. No solo tratamos el cuerpo del paciente, ponemos al paciente en el centro e involucramos a su familia y a la comunidad en el proceso de curación. Este es nuestro enfoque de ecosistema centrado en el paciente.
Cuando el video terminó, el profesor Belfort habló. Impresionante, ¿verdad? Alejandro es un viejo amigo mío. Me contactó diciendo que va a iniciar un proyecto de intercambio para personal médico extranjero. Es una oportunidad para trabajar en una zona rural de Perú durante 3 meses. Para aprender su sistema y compartir las ventajas de la medicina occidental al mismo tiempo. Me quedé sin palabras por un momento. ¿Perú? Lo único que conocía de ese país era el ceviche, Machu Picchu y el turismo. Profesor, muchas gracias, pero Perú está muy lejos y es demasiado exótico para mí. Además, no hablo español. Belfort se rió y dijo, a veces nos encontramos a nosotros mismos en los lugares más extraños. Además, Alejandro dice que la mayoría de su personal habla inglés. Y lo más importante, Sophie. Quizás lo que necesitas ahora es poner distancia. Ir a un lugar lejos de París podría darte una nueva perspectiva. Miré por la ventana el paisaje familiar de París, pero ya no me daba sensación de seguridad. 3 meses serían suficientes para que la situación se calmara. El profesor Belfort sonrió brillantemente. Sí, y quién sabe. Después de 3 meses, tal vez no quieras volver. Esa tarde envié un correo al profesor Alejandro para confirmar mi participación en el proyecto. Sorprendentemente, recibí una respuesta en solo 10 minutos. Bienvenida, doctora LeBlanc. Recibí la información de su presentación en Tokio. Su enfoque sobre el manejo de pacientes con accidente cerebrovascular temprano es impresionante. Nos vemos en un mes en la provincia de Pisco. Región de Ica. Espero que este nuevo viaje comience bien. Provincia de Pisco. La busqué en el mapa, era una zona costera al sur de Lima, Perú. Del caos de París a la costa rural peruana, ¿podría haber un cambio más drástico? Un mes después, llegué al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Apenas bajé del avión, el aire húmedo me golpeó. Esto era Perú, una tierra desconocida a la que llegué tras un viaje de 15 horas. En la puerta de llegadas, una joven sostenía un cartel con mi nombre en español e inglés, doctora Sophie LeBlanc. Se presentó como Elena, una intérprete del Hospital Arzobispo Loaiza. De camino del aeropuerto hacia el centro de Lima, el paisaje fuera de la ventana era totalmente diferente a lo que imaginé. La mezcla de rascacielos y tecnología moderna hacía que la ciudad pareciera futurista en algunas zonas, contrastando con la historia. Es muy diferente a París. Es mucho más moderno de lo que pensaba, comenté. Elena sonrió y respondió, muchos extranjeros dicen eso. Lima es una de las ciudades que se desarrolla más rápido, pero en Pisco será muy diferente. Allí verá el estilo de vida tradicional de la costa. A la mañana siguiente viajé al sur. Mientras miraba por la ventana, los edificios altos de Lima se transformaron gradualmente en desierto, dunas y luego valles verdes. Un paisaje que nunca había visto en París. Campos de cultivo, casas dispersas y el desierto abrazando el mar. Al llegar a Pisco, el profesor Alejandro me recibió en persona. Se veía más joven y enérgico que en el video de Tokio. Bienvenida, doctora LeBlanc. Por fin nos conocemos en persona. Su inglés era fluido, pero tenía un acento latino único. Parecía que tendría que acostumbrarme a ese acento. Mientras viajábamos en auto, Alejandro me explicó la situación médica en la zona. Pisco y Paracas son áreas con muchos adultos mayores. Casi el 40% de la población tiene más de 65 años. Los jóvenes se van a trabajar a Lima. Los ancianos que quedan suelen sufrir enfermedades crónicas. Nuestro proyecto nació para resolver problemas médicos en zonas rurales como esta. Al llegar al hospital provincial, la posta médica principal, me sorprendí de nuevo. Por fuera se veía pequeño y simple, pero por dentro estaba lleno de equipos médicos modernos. La sala de emergencias era pequeña pero ordenada, y tenía instalado un sistema de telemedicina. Después de la orientación, Alejandro me dio una noticia inesperada. Doctora LeBlanc, hay un pequeño cambio en el plan. Una vez que se adapte aquí, tendrá que ir a una posta en una zona más aislada, una pequeña caleta de pescadores llamada La Caleta, cerca de la reserva de Paracas. El médico de esa posta enfermó repentinamente. Me quedé tan sorprendida que no pude hablar. ¿Pisco ya era bastante rural, y ahora tenía que ir a una caleta aislada? No se preocupe. La caleta tiene acceso por carretera y mar. Y es allí donde experimentará el verdadero valor de nuestro proyecto. Una semana después, me dirigí a la caleta. Mientras viajaba por la carretera costera, el paisaje del mar era tan hermoso que me dejó sin aliento. Al llegar,
Los pobladores se habían reunido frente a la pequeña posta médica. Vinieron a verla. Se enteraron de que habrá doctora, explicó Elena. Mi primera paciente fue una abuela de 80 años. Me habló directamente sin esperar a la intérprete. Es la doctora gringa, ¿no? Hijita, me duelen las piernas hace tiempo, míreme por favor. Revisé las piernas de la abuela, era una artritis clara. Normalmente, recetaría analgésicos y fisioterapia. Es artritis. Le recetaré unos analgésicos, dije. Cuando Elena tradujo, la abuela negó con la cabeza. No quiero pastillas, abuela. La última vez me dolió la barriga. Prefiero curarme a la manera de aquí, con sobadas. Me sentí confundida. Si el paciente rechaza el consejo médico, ¿qué debo hacer? En ese momento, la enfermera de la posta, María, intervino para explicar. A la abuelita le gustan los parches de hierbas y los masajes. Los ancianos aquí están acostumbrados a los métodos tradicionales. Dudé. Me sentía incómoda abandonando tratamientos científicamente probados para recomendar medicina tradicional. Pero recordé el consejo de Alejandro, el primer principio del tratamiento es ganar la confianza del paciente. Respeta su cultura y preferencias. Respiré hondo y decidí. Señora, está bien. Además de las hierbas, le enseñaré unos ejercicios simples para que haga. Y si le duele más, vuelva a verme. Cuando Elena tradujo, una sonrisa apareció en el rostro de la abuela. Me tomó la mano con fuerza y dijo, gracias, doctora. Otros médicos nunca me escuchaban. Después de ese día, más pobladores vinieron a la posta. Al principio por curiosidad, luego por confianza. Empecé a entender su cultura y forma de vida lentamente. 2 semanas después, llegó una emergencia. Un pescador tuvo un accidente en el mar. Tomé mi maletín de emergencias y corrí al muelle con Elena. Un hombre de 60 años resbaló en el bote y tenía un corte profundo en la espalda. La herida era grave, pero por suerte no ponía en riesgo su vida. Comencé los primeros auxilios de inmediato. La herida es profunda, necesita sutura y debe ir al hospital provincial, dije. Pero el paciente se negó a ir al hospital. Mañana de madrugada tengo que salir a pescar, ¿cómo voy a ir al hospital? Tuve que decidir allí mismo. Desinfecté y suturé la herida en el mismo bote. El paciente soportó el dolor sin mostrar ninguna expresión. Al terminar, inclinó la cabeza agradecido. Muchas gracias, doctora. Mañana, si pesco algo bueno, le traeré el mejor pescado. Al día siguiente, el pescador trajo una caja grande con pescado fresco a la posta. Sinceramente me conmovió, pero me sentí en un dilema porque en París casi nunca un paciente le da regalos al médico. No puedo aceptarlo, solo hice mi trabajo. Elena me explicó, aquí es una forma de mostrar gratitud, doctora. Si lo rechaza, lo tomarán como un desprecio. Acepté el regalo torpemente. Esa noche, con la ayuda de la señora dueña de la casa, intenté cocinar sudado de pescado por primera vez. El sabor era increíble, picante pero armonioso, un sabor que ningún restaurante de lujo en París podría igualar. Esa noche escribí en mi diario, hoy curé a alguien con mis propias manos y comí del fruto de su esfuerzo. Es un sentimiento de conexión directa que nunca sentí en París. Aquí no hay sistemas complejos entre médico y paciente, solo confianza entre personas. Poco a poco me adapté a la vida en la caleta. Empecé a aprender palabras básicas en español y jerga peruana, y ajusté mis tratamientos respetando las preferencias de los pacientes. Lo más sorprendente fue mi propio cambio. Ya no era Sofía la robot. Aprendí a tratar a cada paciente como un individuo y a escuchar sus historias. Un mes después, el doctor Alejandro vino a visitarme a la caleta. Doctora Leblanc, es increíble. La tasa de visitas a la posta aumentó un 30%. Parece que los pobladores confían mucho en usted. Respondí humildemente, solo intento escucharlos, nada más. Alejandro sonrió con significado. Ese es el verdadero comienzo de la curación. De hecho, traigo buenas noticias. La próxima semana habrá un Congreso Nacional de Salud Rural en Lima. ¿Le interesaría ir a compartir su experiencia? Un congreso en Lima. Una oportunidad de volver a la ciudad. Pero extrañamente, la idea no me emocionaba tanto como hace un mes. Sentía pena de dejar esta tranquila caleta temporalmente. Por supuesto, será un placer. Antes de subir al bus hacia Lima, revisé la posta por última vez.
Aunque vendría un médico de reemplazo por los 3 días que estaría fuera, me preocupaban mis pacientes. No se preocupe, doctora, yo me encargo, me dijo María, la enfermera, tranquilizándome. En el bus, miré por la ventana y reflexioné sobre el último mes. Al principio me trataban como una extraña, pero ahora al caminar por la calle los vecinos me saludaban amistosamente. Hola, doctora. Este pequeño pueblo costero se había vuelto familiar para mí. Al llegar a Lima, el caos de la ciudad me recibió. Hace un mes, pensaba que era solo una ciudad moderna, pero ahora la veía diferente. Acostumbrada al ritmo lento de La Caleta, el ritmo rápido de Lima me hacía sentir ajena. El congreso fue en el Hospital Nacional. Me encontré con Alejandro en la entrada y me presentó a varios médicos. Uno de ellos era el doctor Mateo Castillo, su hermano menor. Doctora Leblanc, he oído mucho sobre usted de mi hermano. ¿Cómo ha sido la experiencia en La Caleta?, preguntó el doctor Mateo. Al principio tuve un choque cultural, pero ahora siento que Lima es más extraña para mí, respondí. Él se rió y asintió. Ese es el encanto de Perú. Puedes experimentar mundos totalmente diferentes en un solo día. Mateo era neurocirujano, de 40 años. A diferencia de su hermano que estudió en Perú, él hizo su especialidad en Estados Unidos y luego regresó. Su inglés tenía acento americano y parecía tener una mezcla de mentalidad occidental y valores peruanos. En el Congreso, hice una breve presentación sobre enfoques centrados en el paciente en la medicina rural. En lugar de centrarme en datos y estadísticas, elegí contar las historias reales de los pacientes de La Caleta. En Francia me enfocaba solo en el diagnóstico, pero en Perú aprendí a ver la vida completa del paciente. Cuando rechazan la medicina, no es falta de cooperación, es una elección basada en su cultura. Tras la presentación, un médico hizo una pregunta aguda. Doctora Leblanc, ¿sugiere entonces que debemos priorizar las preferencias culturales sobre los tratamientos científicamente probados? ¿Es eso éticamente correcto? Me sentí nerviosa por un momento, pero respondí basándome en mi experiencia. No se trata de elegir uno u otro. Sigo practicando medicina basada en la ciencia, pero trato de presentar el tratamiento de una forma que el paciente pueda aceptar, respetando sus valores. A veces, la combinación de medicina tradicional y moderna da los mejores resultados. Al terminar el congreso, el doctor Mateo me invitó a cenar. Fuimos a un restaurante peruano en el centro de Lima con una hermosa vista. La presentación de hoy fue excelente. Es una perspectiva que incluso muchos médicos peruanos pasan por alto, dijo. La conversación fluyó naturalmente. Él me contó su experiencia en Estados Unidos, su regreso a Perú y su compromiso con la medicina rural. Yo compartí mi experiencia en París y lo que aprendí en La Caleta. Para ser honesta, la razón por la que vine a Perú fue por un conflicto ético en mi hospital en París. Le conté la historia de Moreau. Él escuchó seriamente. El sistema médico dominado por la política y el poder existe en todos los países. Perú no es la excepción. Solo que nuestra forma de manejarlo es diferente. ¿Diferente cómo? En Francia eliges la confrontación directa y dañas tu carrera. En Perú, tratamos de resolver los problemas de forma indirecta. Buscamos el cambio evitando el choque frontal, usando más cintura. Al día siguiente, Mateo me invitó a cenar con su familia. Su madre mostró mucho interés en si yo estaba casada y me hizo muchas preguntas personales. Aunque en Francia eso sería incómodo, entendí que en la cultura peruana era una muestra de interés y cariño. En el bus de regreso a La Caleta, miré por la ventana y me perdí en mis pensamientos. ¿Dónde estoy realmente? No es París, no es Lima, no es La Caleta, sino en algún lugar intermedio. Y no podía negar que conocer a Mateo había creado pequeñas olas en mi corazón. 2 semanas después de volver a La Caleta, empezaron a pasar cosas extrañas. Al principio, solo 1 o 2 pacientes con fiebre alta, dificultad para respirar y neumonía de avance rápido. Pensé que era una gripe estacional fuerte, pero al día siguiente eran 5, y luego 10. María, esto no es una gripe común. La tasa de contagio es muy rápida y los síntomas son graves. El rostro de María se llenó de preocupación. Recordaba al SARS. Enviamos muestras al hospital provincial de inmediato y tomamos medidas preventivas. Habilitamos un área de aislamiento en la posta y repartimos mascarillas. Pero en una comunidad pequeña, los rumores corren rápido junto con el miedo. Desde que llegó la doctora gringa hay una enfermedad rara. Dicen que la doctora trajo el virus de Francia. María me contó los chismes del pueblo. Me sorprendió,
pero lo entendí pronto. En el miedo, la gente busca a alguien a quien culpar. A la mañana siguiente llegaron los resultados. Era un nuevo tipo de coronavirus. El Ministerio de Salud, MINSA, envió un equipo de respuesta de emergencia a La Caleta y ordenaron el cierre total del pueblo. El líder del equipo era el doctor Rojas, un epidemiólogo experto. Me trató con frialdad. Doctora LeBlanc, la situación es grave. Hay 23 infectados y más de 100 contactos. Usted viene del extranjero, ¿verdad? ¿Ha viajado recientemente? Por su tono, sentí que yo era la sospechosa. Traté de mantener la calma. Sí, llegué de Francia el mes pasado, pero hice cuarentena y me hice pruebas hace semanas. Y hace 2 semanas fui a Lima. La mirada del doctor Rojas fue afilada. ¿Lima? ¿A quién vio? Me interrogaba como a un criminal. Expliqué mi agenda en Lima con calma. Entendido. Usted también debe hacerse la prueba. Mi equipo se hará cargo de la posta. Me apartaron. De la noche a la mañana, pasé de ser la doctora de confianza a una persona peligrosa. De camino a mi alojamiento, sentí las miradas frías de los vecinos. María corrió hacia mí. Doctora, no se preocupe. Están asustados, ya pasará. Mi prueba salió negativa, pero los casos subieron a 35. El equipo de Rojas trabajaba siguiendo el manual, pero la posta era pequeña. Los pacientes graves debían ser trasladados en helicóptero a Ica o Lima, pero el mal clima lo impedía. Yo solo podía mirar desde mi encierro. Alejandro me llamó. Sofía, Rojas es un experto teórico, pero le falta experiencia de campo. Necesita tu ayuda, pero su orgullo no le deja pedirla. No lo confrontes, usa el estilo peruano. Ayuda discretamente. Esa noche me colé en la posta por la puerta trasera. María se sorprendió pero se alegró. Doctora. ¿Cómo vino? Si Rojas la ve se enojará. Vine en silencio. ¿Cómo está todo? Faltaban recursos, ventiladores y medicinas. El personal estaba agotado. Rojas seguía el protocolo, pero no se adaptaba a la realidad local. Escribí sugerencias basadas en mi experiencia en Francia y se las di a María. Presenten esto como una idea del equipo de enfermería, con cuidado. Al día siguiente, María trajo buenas noticias. Rojas aceptó las sugerencias para optimizar el oxígeno. Pero la situación empeoró días después. Más de 60 infectados. 2 ancianos murieron. El pueblo entró en pánico y algunos protestaron frente a la posta, que se vaya la francesa. Queremos médicos peruanos. Me dolió, pero entendía su miedo. De repente, golpearon mi puerta. Era el doctor Rojas. Se veía destruido. Doctora LeBlanc. Necesito su ayuda. 3 médicos se contagiaron. Nos falta gente y, para ser honesto, necesito su experiencia en crisis. No lo dudé. Por supuesto. Haré lo que sea. Trabajamos toda la noche. De repente, apagón. El generador falló. Un paciente anciano empezó a desaturar. Traigan la bolsa de resucitación. Grité. Pero solo había una y estaba en uso. Miré alrededor. Deme ese tanque de oxígeno, una máscara y el equipo de venoclisis. Improvisé un sistema de ventilación manual tipo PAP con las mangueras. Era algo impensable en París, pero lo aprendí con Médicos Sin Fronteras. ¿Cómo se le ocurrió eso?, preguntó Rojas asombrado. A veces hay que tener calle y pensar fuera de la caja. Desde esa noche, Rojas me trató como a una igual. Convertimos el salón comunal en hospital y entrenamos a los recuperados para ayudar. En una semana, los casos bajaron. En 2 semanas, la mayoría se recuperó. Hubo 79 infectados y 3 fallecidos, un resultado mucho mejor de lo esperado. Cuando pasó lo peor, la actitud del pueblo cambió. Los que me temían volvieron a saludarme. El alcalde me invitó a la plaza. Me regaló un tejido Paracas hermoso. Así como estos hilos se unen, usted ya es parte de nuestro pueblo, doctora. Lloré. Sentí una pertenencia que nunca tuve en París. Esa tarde recibí un mensaje de Mateo. Doctora LeBlanc, escuché lo que hizo. Increíble. La próxima semana iré a La Caleta, quiero verla. Al leerlo, sentí que estaba ante una encrucijada. Volver a París o quedarme en Perú. Mateo llegó con una comisión del MINSA. Doctora LeBlanc,
lo que logró con recursos limitados es heroico. Cenamos ceviche frente al mar, tengo una propuesta. En el Hospital Arzobispo Loaiza vamos a abrir un centro de medicina integrativa occidente andina. Te necesitamos. Era un gran salto profesional. Gracias, pero debo volver a París en un mes. Su rostro se entristeció. Claro. ¿Pero podrías considerar quedarte? Esa noche llamé al profesor Belfort. Sophie, eres famosa. Tu manejo de crisis se publicó en revistas internacionales. El hospital en París te quiere de vuelta. El director corrupto renunció. Puedes volver como jefa de investigación. París me ofrecía gloria y redención. Perú me ofrecía un desafío y plenitud. A la mañana siguiente, mirando el mar, decidí. París fue donde nací, pero Perú es donde crecí como médico y humano. Convoqué a una reunión por video con Belfort, y presencial con Mateo y Alejandro. Escuché todo. Al final, a solas con Mateo, él me dijo, Sophie. Quiero que te quedes. Y no solo por la medicina. Mi corazón latió fuerte. Mateo, yo también siento algo especial. Pero esto define mi vida. Regresé a la Caleta y llamé a mis padres. Se horrorizaron. Sophie. ¿Tu vida está en París?, gritó mi padre. Lo sé, pero aquí encontré sentido. Recibí un paquete de Mark, mi ex. Un libro y una nota deseándome felicidad. Eso me dio paz. Decidí, me quedo. Llamé a Mateo, acepto la oferta del hospital. Él gritó de alegría. Envié un correo a Belfort. Él respondió, respeto tu decisión. Las puertas de París siempre estarán abiertas. El proceso para validar mi título médico en Perú fue duro, exámenes, idioma, burocracia, pero Mateo me ayudó. Un día, la madre de Mateo vino a verme con catálogos de vestidos. Sophie, hija, ¿pensaron en la boda? ¿Estilo peruano o occidental? No lo había pensado. En París las bodas son simples. No se preocupe, yo ayudo, dijo ella. Mateo sugirió que fuera a un retiro espiritual en un monasterio en los Andes para encontrarme a mí misma. Allí, un sacerdote me dijo, no intente definirse. Usted es como el agua, cambia de forma pero sigue siendo agua. Me dio un trozo de madera de palo santo tallado con la palabra sanar. De regreso a Lima, le dije a Mateo, lo que me define no es mi nacionalidad, sino mis elecciones. Antes que médico, soy humana. Mateo sonrió, entonces estás lista. Me mudé a Lima. Trabajé en el Centro de Medicina Integrativa. Al principio hubo roces entre los médicos occidentales y los tradicionales. En una reunión tensa, hablé, el objetivo es curar. En París usaba tecnología, en la Caleta, empatía. Ambos valen. No es invadir el terreno del otro, es sumar fuerzas. El jefe de medicina tradicional asintió. Creamos un equipo conjunto. Una tarde, paseando por la Costa Verde con los árboles en flor, Mateo y yo hablamos de nuestras inseguridades. A veces siento que soy demasiado occidental para Perú, confesó él. Y yo demasiado directa para aquí y muy fría para allá. Nos besamos por primera vez con el sonido del mar de fondo. Éramos dos personas de dos mundos encontrándose. Empezamos a preparar la reapertura de la clínica en La Caleta como un modelo piloto. Los pobladores estaban felices de que volviera. Confiamos en usted, doctora, dijo el alcalde. La señora Grimanesa, una paciente antigua, nos preparó ají de gallina. Qué bueno que vuelve, hijita. Aprobé mis exámenes de validación. Para celebrar, Mateo me llevó a Máncora, en el norte. Playas hermosas. En una cena frente al mar, se arrodilló. Sophie LeBlanc, trajiste el cambio más increíble a mi vida. ¿Quieres casarte conmigo? Sí, Mateo. Su familia apareció de sorpresa, estaban escondidos. Su madre me abrazó, bienvenida a la familia. Nos casamos y tuvimos una hija, Céline. Rubia con ojos andinos. En su primer cumpleaños, hicimos el ritual tradicional, adaptado. Pusimos objetos para que eligiera su futuro, estetoscopio, dinero, libro, y banderas de Francia y Perú. Céline agarró el estetoscopio y ambas banderas a la vez. Será médico y puente entre dos mundos, celebraron todos. Mi carrera floreció. Fui nombrada profesora honoraria en San Marcos y en París simultáneamente.
Viendo el atardecer en la playa con Mateo y Céline, él preguntó, ¿eres feliz, Sophie? Sí. Encontré mi lugar. No soy de aquí ni de allá, soy parte de ambos. Soy ciudadana del mundo, pero mi hogar está aquí. Céline gritó, mamá, mira las luces en el mar. Es el reflejo del sol, mi amor. Le prometí a mi hija que volaría libre sin fronteras. Ya no soy la doctora robot de París. Soy Sophie Leblanc Castillo, el puente entre dos mundos. Y esa es la verdadera pertenencia, ser parte de todo, un poco a la vez.